Buenos días. Buenos días, licenciado. Después del examen, ¿verdad? Vamos a dar inicio a la primera clase relacionada con el segundo parcial, o segunda unidad, por decirlo así. Que las unidades en realidad no coinciden con los parciales, porque son 5 parciales y son 4 unidades, ¿verdad? Y vamos a comenzar a estudiar en forma ya más concreta cada uno de los contratos. Vamos a analizar este día el contrato de promesa de venta. Y si nos queda tiempo, vamos a iniciar el estudio de la compraventa, del contrato de compraventa. Vamos a compartir pantalla, permítanme. ¿Pueden ver la presentación? Sí, Vaya, vamos a estudiar el contrato de promesa de celebrar un contrato. La promesa de celebrar un contrato. Ya algo hemos platicado en clases sobre este tipo de contrato. Vaya, entonces, fíjense que en el Código Civil se establece la posibilidad de que 2 o más personas puedan comprometerse a celebrar un contrato posterior. Y por eso eso se denomina promesa de celebrar un contrato. Es aquel por el cual las partes se obligan a celebrar un contrato determinado en cierto plazo o en el evento de cierta condición. Puede suceder que 2 personas se comprometan a realizar una compraventa de un bien inmueble como promesa de celebrar el contrato. Entonces elaboran el documento y se comprometen. Se comprometen que en el plazo en tal fecha deben de celebrar la escritura, porque el contrato de compraventa de inmueble debe celebrarse en una escritura pública. Pero esta promesa de celebrar ese contrato se puede hacer en un documento privado, autenticado por notario para que tenga validez. Al cumplirse el plazo establecido en el contrato de promesa, deberán de otorgar la escritura de compraventa. Es una especie como de reserva, pues, porque en realidad alguien puede tener interés en comprar un inmueble y alguien puede tener interés en venderle a esa persona ese inmueble, por poner un ejemplo, porque también aplica para los bienes muebles. Entonces, hacen ese contrato como reservando, porque en el momento tal vez no tiene los fondos la persona o no está en condiciones de vender. El vendedor o el comprador no está en condiciones de comprar. Entonces, tenemos aquel concepto, aquel por el cual las partes se obligan a celebrar un contrato determinado
en cierto plazo o en el evento de cierta condición. Entonces, como decíamos, aquí en realidad se dan dos instrumentos. Por una parte, se habla de la promesa de celebrar el contrato o el contrato de promesa, y por otra parte, el contrato definitivo. Pero el documento en el cual se elabora el contrato de promesa debe de elaborarse con todas las cláusulas, como que si ya fuera el definitivo. De tal manera que cuando se celebre la compraventa, pues estamos hablando de un ejemplo de una compraventa, no necesariamente es para compraventas. Se pueden hacer promesas de celebrar contratos para otro tipo de situaciones. Entonces tenemos acá un contrato definitivo y uno preparatorio. El definitivo es el que se celebra cumpliendo con la obligación de hacer originada en el contrato de promesa. Es decir, en el contrato de promesa, las partes se comprometen a celebrar determinado contrato en un plazo específico. Digamos que hay un compromiso. Y el contrato preparatorio, que es el contrato de promesa, aquel del cual nace la obligación de hacer, que consiste en celebrar dentro de un plazo o condición el contrato definitivo. ¿Se entiende la figura? Solo hay 18 personas. Cada día son, no sé, ¿será que por cuestiones laborales no se conectan? Sí, Mengíbar Rivera Mario. Hola, buenos días, licenciado. Sí, buenos Entonces se días. entiende entonces se podría decir que contra el contrato de promesa, de celebrar el contrato, es como el accesorio. O sea, el contrato de promesa en realidad es el compromiso. Al, Solamente es el compromiso, ¿verdad? sí, al cual se someten las partes de Y celebrar. ese va estipulado como documento, Sí, o solo es se puede hacer en un documento privado, pero para que tenga validez debe ser autenticado por notario. Por gracias. notario. Aunque también se puede hacer en una escritura pública. Pero lo que normalmente sucede se hace en un documento privado. Y en ese documento, en ese contrato de promesa, las partes se comprometen a celebrar un contrato definitivo en un plazo Y un específico. ejemplo, que pudiera poner de ese. Sí, era el que les decía al inicio de la clase. Por ejemplo, usted tiene un inmueble y tiene interés en vendérselo a determinada persona. Y esta persona tiene interés en comprarle el inmueble. Pero en este momento ni usted ni él están en las condiciones de hacer la transacción. Entonces vienen y celebran el contrato de promesa de venta. Es como para garantizar o reservar el bien, ¿verdad? Decir, bueno, para que no lo venda a otra persona o para que no lo compre a otra persona, no compre otro inmueble. Entonces, celebran el contrato, estipulan un plazo para que se elabore el contrato definitivo. Ahora bien, este contrato de promesa debe llevar todas las cláusulas, como si se tratara ya del contrato definitivo, pero no es el contrato definitivo. Al finalizar el plazo pactado, deben de celebrar la escritura, ¿sí? Sí, entonces sí, yo pasé por esa situación. Ajá, En la casa donde yo vivo realicé un contrato de promesa de venta ajá, y
Ajá, entonces, pero fue como diferente, como que se estipuló como un contrato de arrendamiento con promesa de venta. Ese entra en ese Ah, tipo de, sí, también puede hacerse. que Va, se estipularon sí, cuotas y correcto. que al final del pago del total de las cuotas se me iba a hacer la entrega definitiva de las escrituras Sí, del se inmueble. iba a hacer el contrato de compraventa definitivo, ¿no? Ajá, exacto. Sí, porque cuando son inmuebles hay que hacerlos en escritura pública. Entonces, ahí hay una especie de compromiso. Al final de un plazo determinado que las mismas partes han fijado, ahí deben de celebrar la compraventa, o sea, la escritura pública. Se puede dar bajo esa modalidad que usted dice o bajo la modalidad que solo es un compromiso. Pero la cuestión aquí es que las partes se comprometen a celebrar posteriormente el contrato definitivo, porque una compraventa de un bien inmueble o una vivienda debe hacerse por escritura pública. Y efectivamente, así como usted lo hizo, es una modalidad que hacen este contrato. Licenciado, ¿Sí? entonces se puede dar para bienes muebles e inmuebles. Y Sí, el contrato definitivo depende el objeto, ya sea bien inmueble o inmueble. sí, Para cerrarlo tiene que ser en escritura pública o puede ser en un documento privado autenticado. sí, Ah, ok, así. gracias. Sí, porque acuérdese que cuando son bienes raíces, sí, necesariamente es escritura pública. Vaya, vamos a continuar. Entonces vemos que aquí están involucrados dos contratos. El contrato preparatorio, que es el contrato de promesa de venta, ahí nace la obligación de hacer un contrato o de celebrar un contrato dentro de un plazo o condición específica, un contrato definitivo. Y el contrato definitivo, que debe cumplir con todas las formalidades establecidas en la ley, y acá pues se cumple la obligación de hacer, que se originó en la promesa de celebrar el contrato. ¿Cuáles son las características del contrato de promesa? Puede ser un contrato gratuito u oneroso. Acuérdense que aquí yo les decía que puede ser para bienes muebles, para bienes inmuebles. Vaya, puede ser un contrato gratuito u oneroso. ¿Cuáles son los contratos gratuitos y cuáles son los onerosos? Les pregunto a ustedes. Ya lo hemos visto en clase. Gratuitos son como las donaciones y los onerosos son los que generan costos para ambas partes o para una. Ajá, sí, el oneroso es el que ambas partes tienen utilidad de la celebración de ese contrato. Y el gratuito solo a una parte le reporta utilidad, ¿verdad? Pues yo aquí les tengo la presentación que ya hemos, que de hecho le salió, ¿verdad? En el parcial. Aquí tenemos los gratuitos. eh, Atiende la utilidad obtenida por los contratantes. Si con el contrato solo una de las partes obtiene utilidad y si para obtener esa utilidad que recibió no ha tenido que hacer ningún sacrificio y solo una de las partes soporta el gravamen, son gratuitos, es gratuito. Aquí una parte reporta utilidad, la otra solo gasto, solo gravamen. Y aquí se recuerdan, aquí hay ejemplos de la donación, como muy bien lo decía el compañero ahí, el mutuo sin interés, el comodato, el depósito, el mandato gratuito, la fianza, la prenda, la hipoteca. Y los onerosos, aquellos en que ambas partes deben soportar un gravamen.
Hay beneficio recíproco. Y aquí hay ejemplos, miren, la compraventa, la permuta, el arrendamiento, la sociedad, la transacción, el mandato remunerado, el mutuo con interés, el contrato de trabajo, el transporte, la renta vitalicia. Bueno, el juego. Estos son que ustedes ya tienen esta presentación, ¿verdad? Pero aquí estamos para recordar, ¿verdad? Esa es una de las características. Puede ser un contrato gratuito o puede ser oneroso. Si el contrato de promesa es oneroso, puede ser conmutativo o aleatorio. ¿Se recuerdan qué es conmutativo y qué es aleatorio? Conmutativo o aleatorio. ¿Recuerdan? Silencio total. ¿Cuándo un contrato es conmutativo y cuándo es aleatorio? El aleatorio es como el de la apuesta, el que es incierto. Ajá. Ahí hay una posibilidad de ganancia, pero es un evento incierto. El Y el conmutativo, ajá, es sí. cuando las dos partes quedan obligadas. El conmutativo, ambas partes tienen obligaciones equivalentes, como el caso de la compraventa. Yo vendo un vehículo, entrego el vehículo y el comprador me entrega el valor de ese vehículo, el precio. Entonces, eso, aquí estamos hablando de que esa es la característica de los onerosos, que el oneroso puede ser conmutativo o aleatorio. Vamos a recordar, aquí tengo yo esta presentación que ustedes lo tienen, ¿verdad? Aquí está, miren, los conmutativos, cuando cada una de las partes se obliga a dar o a hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte debe dar o hacer a su vez. Es decir, que las prestaciones de las partes se miran como proporcionadas a lo que la otra parte ha dado o hecho. Y aquí tenemos la compraventa y la permuta. Y los onerosos aleatorios, cuando el equivalente consiste en una contingencia incierta de ganancia o pérdida. Es decir, que para que la prestación de una de las partes dependa de un acontecimiento incierto, esta prestación, ganancia o pérdida, no la pueden conocer los contratantes desde su celebración. Y aquí tenemos el juego y la apuesta lícito. La renta vitalicia, el seguro. Esos son ejemplos. Pero estamos viendo aquí las características del contrato de promesa. Entonces, pues, aquí, cuando se celebra una promesa de celebrar un contrato, puede ser diferente tipo de contrato, el definitivo. Y por eso, dentro de las características, encontramos que la promesa puede ser gratuita u onerosa, puede ser conmutativo o aleatorio, es un contrato principal y es solemne. Vaya, vamos a ver, ¿por qué? ¿Cuáles son los contratos principales? ¿Y cuáles son los solemnes? Los que no dependen de otro. Vaya, esos son los principales, ¿verdad? O sea que subsisten por sí mismos, ¿verdad? ¿Y cuáles son los solemnes? Son los que deben cumplir ciertas formalidades o requisitos establecidos en la ley para que tengan valor. Ajá. Deben de cumplir ciertas formalidades o requisitos establecidos en la ley. Por lo Por menos ejemplo, el ajá, matrimonio con la sí, compra de un bien inmueble, una casa, tiene que ser en escritura pública, si no, no. ajá. Y el caso de la hipoteca también, ¿verdad? Debe de inscribirse en el registro. Y si es de un inmueble, pues que trae aparejada hipoteca también, ¿verdad? El inmueble debe celebrarse en escritura pública ante los oficios de un notario y además se debe de inscribir en el registro el inmueble
el contrato, como la hipoteca. Puede ser un contrato unilateral o bilateral. Vamos a ver cuándo un contrato es unilateral y cuándo es bilateral. Unilateral, licenciado, cuando solo una de las partes se obliga o solo una de las partes lo otorga, como por ejemplo el Ajá. contrato de un contrato de permítame, me fue ahorita. En donación es unilateral porque una parte toma la decisión de dar. Ajá, Y la compraventa es bilateral bilateral. porque ambas partes deciden. Vaya, entonces, en O el la caso, hipoteca, licenciado. vaya, en el caso de los contratos unilaterales, una parte se obliga nada más, ¿verdad? Ahí tenemos el caso de la donación, tenemos el comodato, el comodato. Igual la hipoteca, si solo el que la otorga es el que se obliga, ¿verdad? Ahora, sin perjuicio de que hay derechos y obligaciones también de las partes, pero principalmente la obligación principal, valga la redundancia, la adquiere una de las partes. Y los bilaterales, ambas partes se obligan mutuamente, ¿verdad? Adquieren obligaciones, la compraventa. Yo entrego el bien como vendedor, pero el comprador debe de entregar el precio, que es el valor equivalente, por eso es conmutativo. Entonces vemos pues que estas características son aplicables al contrato de promesa. Puede ser un contrato gratuito o oneroso. Si el contrato de promesa es oneroso, puede ser conmutativo o aleatorio. Es un contrato principal, es solemne. Puede ser un contrato unilateral o bilateral. Es un contrato preparatorio. Ya vimos pues que acá solo existe un compromiso, pero el contrato se debe elaborar como que si ya se está haciendo la venta, si es una compraventa, valga la redundancia, con todas las cláusulas respectivas. Es un caso en que la modalidad es un elemento de la esencia. Es decir, que, como les digo, el contrato de promesa contiene todas las cláusulas del futuro contrato que se va a celebrar. Pero es un compromiso nada más. Es general y de derecho estricto simultáneamente. Tiene por finalidad celebrar otro contrato. Por lo tanto, engendra una obligación de hacer, generando una pretensión. Aquí lo que sucede es que las partes se comprometen a hacer algo. Y la ley reconoce este tipo de contrato. El Código Civil regula el contrato de promesa de celebrar otro contrato. El más común es el contrato de promesa de venta, como le pasó al compañero. Ese es el más común. Vaya, vamos a leer el artículo 1425 del Código Civil. Vamos, aquí lo tengo yo. Vaya, vamos a ver. Alguien que me haga el favor de leerlo. Chile, artículo 1425. La promesa de celebrar un contrato no produce obligación alguna, salvo que concurran las circunstancias siguientes. Primera, que la promesa conste por escrito. Segundo, que el contrato prometido no sea de aquellos que las leyes declaran ineficaces. Tercero, que la promesa contenga un plazo o condición que fije la época de la celebración del contrato. Cuarto,
que en ella se especifique de tal manera el contrato prometido, que solo falten para que sea perfecto la tradición de la cosa o las solemnidades que las leyes prescriban. Concurriendo estas circunstancias, habrá lugar a lo prevenido en el artículo precedente. Leído. Vaya, muchas gracias. Entonces, estos son los requisitos que están establecidos en el Código Civil. Y como vemos, este contrato se regula en el artículo 1425. Primero, que la promesa conste por escrito. Debe hacerse, normalmente se hace en instrumento privado, autenticado por notario para que tenga validez. Porque los documentos privados no hacen plena prueba. Solo los documentos auténticos, que son los celebrados ante los oficios de un notario. El documento privado que se autentica por un notario sí ya tiene plena validez, ¿verdad? Que el contrato prometido no sea de aquellos que las leyes declaran ineficaces. Ya vamos a ver esto. Bueno, es que aquí un contrato puede tener efectos jurídicos o no los puede tener. Va a depender, ¿verdad? Porque hay cosas que están prohibidas en la ley, ¿verdad? Y también respecto a la calidad de los sujetos, ¿verdad? Contratar con un menor de edad, ¿verdad? O con un interdicto, o una persona que no se encuentre bien de la mente. Que la promesa contenga un plazo o condición que fije la época de la celebración del contrato. Ahí se estipula la fecha en la cual se va a celebrar el contrato definitivo. O sea, si es una compraventa de un bien inmueble, la escritura pública. Que en ella se especifique de tal manera el contrato prometido, que solo falten para que sea perfecto la tradición de la cosa o las solemnidades que las leyes prescriban. Entonces, el contrato de promesa debe de contener todas las cláusulas establecidas para el tipo de contrato que se va a celebrar posteriormente. De tal manera que solo falte celebrar el contrato principal, en donde se va a establecer la tradición de la cosa. Y en el caso de aquellos contratos que la ley exige solemnidades, como la compraventa de un bien inmueble o la constitución de una hipoteca, pues estos deben de hacerse en escritura pública y se deben de, caso de la compraventa de un bien inmueble, inscribir en el respectivo registro. Entonces, básicamente, el contrato de promesa, lo único que le falta es, si es la transferencia del dominio, que se celebre el contrato principal donde se va a hacer esa transferencia. Pero las cláusulas ya están determinadas por las partes. Todas las cláusulas, como que si se tratara del contrato definitivo. Pero ahí se establece el plazo en el mismo contrato. ¿Cuáles son los efectos de este contrato? El primer efecto es una obligación de hacer. Es decir, aquí estamos hablando que nace una obligación de hacer entre ambas partes. ¿Y en qué consiste esa obligación de hacer? En comprometer su voluntad mediante la celebración de un contrato, una escritura, un contrato definitivo. ¿Qué sucede si no se cumple? Como acá son las partes las que deben de expresar su voluntad, ¿verdad? Puede ser que se llegue el plazo establecido y no se celebró el otro contrato, el contrato principal. Si eso sucede, ya no tiene validez el contrato de promesa.
si eso sucede, pero puede generar daños y perjuicios. Ahora bien, si se celebra el contrato, ¿qué sucede? Se extingue la promesa, o sea, queda sin efecto. Y cobra vida el nuevo contrato, el contrato definitivo. Pero cuando no se cumple, les decía que, bueno, ahí puede generar una demanda de parte de una de las partes, la que se pueda ver afectada. Si no se cumple por idea del acreedor, establecida que sea la existencia de la promesa, solicitar al juez que apremie al contratante negligente para que celebre el contrato. O sea, tiene consecuencias jurídicas. Y de negarse dentro del plazo que le señale el tribunal. Es decir, si una de las partes no quiere celebrar el contrato, lo que va a suceder es que la parte afectada lo va a demandar y el juez le va a otorgar un plazo a la otra parte para que realice el contrato. Aquí estamos ya viéndolo en el ámbito judicial, ¿no? Si el hecho consiste en la suscripción de un documento o en la constitución de una obligación, puede el juez proceder a nombre del deudor si requerido no lo hace dentro del plazo fijado por el juez. Vamos a leer la disposición. Es el artículo este es el 1424. Leámoslo, por favor, el artículo 1424. Sí, si la obligación es de hacer y el deudor se constituye en mora, podrá pedir el acreedor, junto con la indemnización de la mora, cualquiera de estas dos cosas a elección suya. Primera, que se apremie al deudor para la ejecución del hecho convenido. Segunda, que se le autorice a él mismo para hacerlo ejecutar por un tercero a expensas del deudor. También podrá pedir que se rescinda la obligación y que el deudor le indemnice de los perjuicios resultantes de la infracción del contrato. O sea, aquí estamos hablando que se puede generar el pago de una indemnización por daños y perjuicios. Pero puede suceder que se cumplió el plazo y las partes no celebraron el contrato principal por mutuo acuerdo. Entonces ahí no pasa nada. Ahí es como que no celebraron nada. Como el caso que planteaba Mengíbar Rivera Mario, ahí se habían establecido cuotas mensuales de pago y se había establecido un plazo. Al finalizar ese plazo, se hizo, bueno, no sé si se hizo la escritura definitiva de compraventa en donde se hizo el traspaso, la entrega del dominio de la cosa. Así se hizo, ¿verdad, Mario? Sí, exacto. Al finalizar el pago total Sí. de lo acordado, se realizó la escritura pública. Vaya, perfecto. Así es como se hace normalmente este contrato. Vaya, entonces este artículo ya lo leímos, el 1425. La promesa de celebrar un contrato no produce obligación alguna. Oigan bien, no produce obligación alguna. Salvo que
concurran las circunstancias siguientes. Que la promesa conste por escrito. Es decir, que si es una promesa verbal, no producir ninguna obligación, ¿verdad? Que alguien le diga, mira, yo te prometo que vamos a celebrar el contrato. Vaya, excelente. No tiene, no va a ser obligatoria porque no va a constar por escrito. Que el contrato prometido no sea de aquellos que las leyes declaran ineficaces, ¿verdad? Estamos hablando de vicios de la voluntad, ¿verdad? O aquellos contratos que atenten contra el orden público, las buenas costumbres, etc. Que la promesa contenga un plazo o condición que fije la época de la celebración del contrato. Es la característica de este tipo de contrato de promesa. Debe estipularse un plazo para la celebración del contrato principal o definitivo. Bueno, en realidad el definitivo, porque el contrato de promesa es un contrato principal, que en ella se especifique de tal manera el contrato prometido que solo falten para que sea perfecto la tradición de la cosa o las solemnidades que las leyes prescriban. Va a depender del tipo pero la cuestión es que es un contrato con todas las cláusulas como que si fuese el contrato definitivo, pero no se perfecciona sino con la celebración del contrato definitivo. No se perfecciona la obligación de hacer, sino con la celebración del contrato definitivo, en donde ahí se hace la tradición del dominio. Vaya, vamos a ver, alguien que me lea el 1580, ahí está en pantalla, o lo pueden buscar en el Código Civil. Yoli. Hágame el favor. Deberán constar por escrito los actos o contratos que contienen la entrega o promesa de una cosa que valga más de 200 colones. No será admisible la prueba de testigos en cuanto adicione o altere de modo alguno lo que se expresa en el acto o contrato, ni sobre lo que se alegue haberse dicho antes, o al tiempo o después de su otorgamiento, aun cuando en alguna de estas adiciones o modificaciones se trate de una cosa cuyo valor no alcance a la referida suma. No se incluirán en esta suma los frutos, intereses u otros accesorios de la especie o cantidad debida. Vaya, ¿cuánto es? Como $17, ¿verdad? Dividan 200 colones entre 8.75, ¿cuánto les da? $22.86. $22.86, ¿verdad? Lo que sucede es que en la época en que se escribió el Código Civil, 200 colones eran como $200, ¿verdad? Pero bueno, aquí se pone un límite para la celebración de los contratos, que es de 22.86, ¿verdad? Y no se admite la prueba testimonial. Esto del artículo 1580 lo tuvieron que haber visto en Civil 2, en obligaciones. Y en cuanto al contenido del contrato, no se admite la prueba testimonial, ¿verdad? Vaya, vamos a ver acá un ejemplo de cómo perdón, sí, ajá. tengo una consulta con respecto al incumplimiento del contrato. Ajá. Allí en la lámina se decía que qué pasa si no se cumple, que decía que ya no tiene validez el contrato, pero podría generar daños y perjuicios. Ahora, para poder, digamos, hay un plazo en el que si no se presenta, porque tiene que ser a través de una demanda. Sí.
Ajá, hay un plazo, porque si, digamos, y si celebré un contrato de promesa y me lo cumplen, pero se terminó se llegó la fecha que habíamos estipulado y no se da, dice aquí que ya no tiene validez el contrato, pero me sirve como para poder poner esa demanda. Es que la cuestión así es. Y el Si, plazo, si estipulan un plazo, digamos, de 1 año para celebrar el contrato y se cumple el plazo y no se celebra, puede darse 2 circunstancias. Uno es que ambas partes deciden no celebrar el contrato principal y por tanto queda sin efecto el contrato de promesa. Y la otra situación es que por negligencia de una de las partes no se celebre el contrato. Entonces la parte que se pueda ver afectada puede presentar una demanda, sería una demanda en los tribunales civiles y mercantiles, ¿verdad?, en contra de la otra parte para que lo obligue a celebrar el contrato o en todo caso que le pague los daños y perjuicios. ¿Cuál va a ser el documento que le va a servir de base o que va a amparar esa demanda? Sería el contrato de promesa autenticado por notario. Y ya habíamos visto acá cuáles son las consecuencias, ¿verdad? Aquí dice el artículo. Era el artículo, veamos, ¿cuál era? leímos el El 1424. el 1424 era. El 1424 ahí establece cuáles son. Si la obligación es de hacer y el deudor se constituye en mora, podrá pedir el acreedor junto con la indemnización de la mora cualquiera de estas 2 cosas a elección suya: que se apremie al deudor para la ejecución del hecho convenido, que se le autorice a él mismo para hacerlo ejecutar por un tercero a expensas del deudor. También podrá pedir que se rescinda la obligación y que el deudor le indemnice de los perjuicios resultantes de la infracción del contrato. Es decir, esas pueden ser las consecuencias, ¿no? Y ahí puede demandar, pero puede suceder que a ambas partes no les convenga también celebrar el contrato definitivo. ¿Y hay algún plazo? Sí, sería en el Código Procesal Civil y Mercantil están los plazos para presentar la demanda. 20 días. 20 días después de incumplido el contrato. Sí, Gracias. 20 días. Ahí pueden interponer la demanda. Vaya, vamos a ver. Aquí estamos, ¿verdad? Ahí vamos a ver contrato de promesa de venta de inmueble. Elabore un contrato de promesa de venta. Vamos a ver acá. Vaya, miren. Para que tenga validez legal, este contrato de promesa de venta debe ser autenticado por notario. Primero hacen el documento privado, las partes, ¿no? Esa es la primera parte. Aquí podemos ver generales de los otorgantes, promitente vendedor y promitente comprador. Edad, profesión, domicilio, departamento, documento único de identidad, número de identificación tributaria. Otorgamos en celebrar un contrato de promesa de venta. Ahora bien, el número de identificación tributaria sabemos que actualmente en el caso de las personas naturales, el Ministerio de Hacienda se hizo una reforma a la ley del NIC, no recuerdo el nombre exacto de esa ley, ¿no? Y se dejó que serviría para el caso de las personas naturales el DUI como documento de identificación tributaria. Pero si es el caso de una persona jurídica, sí se exige el número de identificación tributaria. Otorgamos en celebrar un contrato de promesa de venta. Vaya.
Esta es la primera parte del contrato. Luego la segunda parte, permítame, solo quiero, permítame un momento. Bueno, disculpe. La segunda parte, vamos a ver acá. Descripción del inmueble sujeto a la promesa de venta. Prominente vendedor, naturaleza rústica, urbana, dirección exacta, linderos norte, sur, oeste. En el caso del compañero Mario, cuando celebró ese contrato, supongo que estaba la descripción, ¿verdad? De la vivienda, porque como este tipo de contrato debe de contener todas las cláusulas necesarias, como que si se tratase ya del contrato definitivo, pero no lo es, ¿verdad? Porque en el caso de un inmueble, como les decía, se debe de presentar en escritura pública, se debe elaborar una escritura pública. Luego tenemos el precio y plazo del inmueble, o sea, el precio y el plazo en que se va a perfeccionar el contrato definitivo. Tenemos la forma de pago. En el caso particular de Mario se establecieron cuotas mensuales, ¿verdad? Por un plazo determinado. Forma de pago. El promitente comprador se obliga a pagar el total del precio de la forma siguiente. En este acto entrega la suma de $2,000 de los Estados Unidos de América en concepto de prima. Y el saldo de $28,000 de los Estados Unidos de América los cancelará en un plazo de 36 meses, contados a partir del otorgamiento del presente contrato por medio de cuotas mensuales, fijas, sucesivas y anticipadas de $500. Vemos pues que Mario sí realizó un contrato de promesa de venta y un contrato de compraventa, ¿verdad, Mario? Así en esos términos estaba. Sí, así es, Lick. Exacto, como usted lo está mencionando. Vaya, perfecto. Aquí estamos viendo qué cláusulas contiene el contrato. Vamos a continuar viendo por acá. Quinta parte. El promitente vendedor se obliga a otorgarle al promitente comprador la respectiva escritura pública de compraventa y tradición, una vez cancelado de parte del promitente comprador el total del precio. Será por cuenta del promitente comprador el pago de los gastos ocasionados por este contrato, así como también los de la compraventa correspondiente y toda clase de impuestos o contribuciones fiscales y municipales que se ocasionaren durante la vigencia del presente contrato. Asimismo, queda expresamente convenido por ambas partes que el promitente comprador podrá hacer amortizaciones a capital aún en la fecha que no le corresponde efectuar el pago. Aquí estamos viendo casi que un contrato definitivo, pero no lo es, ¿verdad? Ahí se establece el plazo en el cual se va a celebrar el contrato definitivo. Luego el domicilio. En caso de acción judicial, los contratantes fijamos como domicilio especial esta ciudad a cuyos tribunales nos sometemos en caso de acción judicial, en fe de lo cual firmamos el presente contrato en la ciudad tal, a los días tal, del mes tal, del año tal. Ahora bien, aquí vemos que esto se trata de un documento privado, ¿verdad?
Este es un documento privado, en el cual ambas partes se comprometen a celebrar un contrato de promesa de venta. Para que este contrato privado pueda tener validez, es necesario que sea autenticado por notario. ¿Y cómo lo va a autenticar un notario? Vamos a ver, les pregunto a ustedes. Ahí tenemos el documento privado. Y entonces, ¿cómo lo va a autenticar un notario? Tiene que legalizar la firma, decir... Dando fe. Él da fe. Ajá. Da fe que las personas que están firmando el documento, que sí son de ellos por haberla puesto frente a su puño y letra. Vaya, vamos a ver. Vaya, miren. El notario lo que va a hacer es un documento a continuación, inmediatamente después, donde constan las firmas de los contratantes, ¿no? Como una especie de escritura. Es casi igual al contrato que Sí. se ha estipulado antes. Sí, casi igual, solo que dice en la ciudad, tal como que si se tratara de una escritura. El notario elabora un documento inmediatamente después de las firmas de los otorgantes, haciendo constar el lugar, día y hora de fecha de suscripción, haciendo mención de las generales de los otorgantes y el deseo de realizar el contrato. Es decir, ¿han visto ustedes los contratos? Ante mí, notario tal, etcétera. Aquí tenemos, en la ciudad de, a tales horas, de tal fecha. Ante mí, el nombre del notario. El notario de este domicilio comparece el señor tal y por otra parte el señor tal. Y ahí los identifica por sus documentos respectivos. Y me dicen, esto es la cabeza de una escritura. Normalmente así, no es que normalmente, así es que se hace una escritura o un documento ante los oficios notariales. Y me dicen que reconocen como suyas las firmas puestas al pie del documento que antecede, que en su orden se leen, bueno, puede ser ambas ilegibles o puede ser que solo están las iniciales de la persona, por medio del cual otorgaron en celebrar un contrato de promesa de venta, el cual se regirá bajo las estipulaciones siguientes. Y ahí se detalla, como decía Mario, exactamente todo lo que estaba acá. Todo esto. Todo eso se detalla. Luego al final, en la última parte del documento, porque a continuación lo escribe, después de las firmas comienza a escribir el notario. Esto lo hace después de la firma. Digamos que aquí están las firmas del contrato privado. Pues abajito comienza a escribir el notario. Yo, el suscrito notario, doy fe de que las firmas anteriormente relacionadas son auténticas. Como lo decía creo que lo decía Molina Sánchez, José, no sé si Alexander o Alejandro. Bueno, yo, el suscrito notario, doy fe de que las firmas anteriormente relacionadas son auténticas por haber sido puestas a mi presencia de su puño y letra por los otorgantes, quienes me manifiestan que reconocen todos los demás conceptos vertidos en el anterior documento que hoy se legaliza. Así se expresaron los comparecientes a quienes expliqué los efectos legales de esta acta notarial, que consta en 3 hojas útiles. Ahí depende el número de hojas. Y leído que les juve íntegramente todo lo escrito en un solo acto sin interrupción, ratifican el contenido y firmamos, doy fe. Entonces ahí firman las partes y el notario. Firman las partes y el notario. Vaya, miren, aquí hay algunos aspectos que siempre se deben de considerar
y que en todo documento que elabora un notario se deben de colocar. Cada hoja debe ser sellada por el notario en la parte superior derecha y colocar encima una rúbrica o media firma, la cual debe estar registrada en la Corte Suprema de Justicia. La ley del notario no lo exige, pero por costumbre y por seguridad jurídica es mejor que se sellen para evitar que le agreguen otra página que no corresponde al documento original. Cuando uno es autorizado de notario, va a la corte y ahí hay un libro y le dicen a uno, vaya, coloque aquí su firma completa, aquí coloque su media firma y aquí su rúbrica. Normalmente uno lo que coloca en los contratos son la rúbrica y estampa el sello como una medida de seguridad para que no vayan a sustituir las páginas. Al final del documento donde el notario da fe del acto, los otorgantes vuelven a firmar, luego firma el notario en el siguiente orden. Primero la firma y luego el sello. Ahí sí es firma completa del notario, pero en la rúbrica la pone en cada página, en la parte superior derecha, ¿verdad? Y ahí estampa el sello también, como una medida de seguridad para que no vayan a sustituir las páginas. El documento original se entrega al promitente vendedor. Este lo guardará hasta que llegue el momento de otorgar la compraventa. El notario debe quedarse con una copia para su archivo personal. Esto es lo que normalmente sucede, ¿verdad? Pues vemos que este contrato está regulado por la legislación civil y básicamente consiste en la promesa de celebrar un contrato definitivo en el plazo estipulado. Pero el contrato de promesa debe de contener todas las cláusulas que contiene el contrato definitivo, salvo que ahí no se hace la tradición, sino que se hace en el contrato definitivo. Y se debe autenticar ante notario ese documento privado para efecto de que pueda tener validez y poder utilizarlo si se quiere demandar, ¿verdad? Como un documento fehaciente. Se presenta la demanda y bueno, aquí tendríamos que aplicar la prescripción porque quiero ver, José Alexander Molina me preguntaba el plazo. En realidad aquí va a depender del tipo de contrato que se está celebrando y vamos a ver para demandar, ¿verdad? Porque el plazo que le dije es para contestar la demanda. En realidad, para demandar usted puede hacerlo en el plazo de la prescripción. Y lo que sucede normalmente es que uno presenta la demanda cuando no se cumplió el plazo. Se presenta la demanda ante el Tribunal Civil y Mercantil. Vaya, entonces, no sé si tienen consultas sobre este contrato, sino vamos a comenzar a ver lo que es la compraventa. Como vemos, el contrato de promesa de venta está regulado en el artículo 1425 del Código Civil. Ahí establece cuáles son las características o las obligaciones que se deben de cumplir para que éste pueda tener validez, porque la promesa verbal de celebrar un contrato no tiene validez. Debe hacerse por escrito y debe contener todas las cláusulas del contrato que posteriormente se va a celebrar. Bueno, entonces vamos a comenzar a ver este mismo día lo que es la compraventa. La compraventa es un contrato, digamos, con mayores formalidades, ¿verdad? Que tiene más regulación y, bueno, es un contrato principal también, ¿verdad? Vamos a comenzar a ver la compraventa.
Veamos, nos pasamos para la siguiente diapositiva. Vaya. Hemos hablado, cuando hablamos de las características de los contratos, citamos el ejemplo de compraventa. Y el contrato de compraventa es un contrato en el cual existen dos sujetos, el vendedor y el comprador. Una de las partes se obliga a transferir la propiedad de una cosa a la otra. Y la otra parte, que este es el vendedor. Y la otra parte se obliga a recibir la cosa y a pagar por ella un precio. El precio generalmente es en dinero. Aquí tenemos una definición del diccionario de Guillermo Cabanelas. Habrá compraventa cuando una de las partes se obliga a transferir la propiedad de una cosa a la otra y esta obliga a recibirla y a pagar por ella un precio cierto en dinero. Compra, por tanto, es la adquisición de una cosa por precio. Venta es la enajenación de una cosa por precio. Entonces decimos que en el caso de la compraventa son dos sujetos los que intervienen. El vendedor, que es el que entrega la cosa o que transmite el dominio de esa cosa o un derecho, y el comprador, que es el que recibe esa cosa o ese derecho y que paga el precio en dinero por esa cosa. Vamos a ver acá. En el artículo 1597 se establece lo que para el Código Civil constituye una compraventa. Alguien que me lo lea, por favor, el 1597. Artículo 1597. La compraventa es un contrato en que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero. Aquella se dice vender y esta comprar. El dinero que el comprador da por la cosa vendida se llama precio. Vaya, gracias. Y fíjense que normalmente es dinero, salvo lo que establece el artículo 1598. Vaya, alguien que me lo lea, el 1598. Artículo 1598. Cuando el precio consiste parte en dinero y parte en otra cosa, se entenderá permuta, si la cosa vale más que el dinero, y venta cuando el dinero sea igual o mayor que el valor de la cosa. Vaya, entonces si el dinero es igual o mayor que el valor de la cosa, hablamos que es una compraventa. Pero si el valor de la cosa es mayor que el dinero, entonces estamos hablando del contrato de permuta. Ojo con eso, a que no se les olvide, porque por eso yo les decía, generalmente es en dinero, salvo esa excepción, ¿verdad? Del 1598. Usted puede pagar con una cosa y dinero, pero el dinero debe de valer más que la cosa para que sea compraventa. Aquí tenemos un extracto de jurisprudencia emanada de la Sala de lo Civil en un recurso de casación. Para la Sala de lo Civil, la compraventa es un contrato que se perfecciona desde que las partes han convenido en la cosa que es objeto de la venta y en el precio. Y cuando se trata de bienes raíces, debe otorgarse en escritura pública e inscribirse en el registro de la propiedad raíz correspondiente para que surta efectos contra terceros. Ahí está la referencia, miren, de este recurso de casación. Ustedes lo pueden buscar y leer las sentencias de la Sala de lo Civil. Vaya, entonces,
cuáles son las características del contrato de compraventa. Es un contrato consensual. ¿Qué significa que sea consensual? Les pregunto a ustedes. ¿Cuándo un contrato es consensual? Veamos. Cuando es aceptado por Sí, hay ambas un- partes, licenciado. sí. Ajá, vamos a ver. Ya, ¿quién habló? No, es que ahí vi varias. Lara Yo, Aguilar. Ah, bueno, vamos a es que ver. siempre que hablo ahí, Vaya, va, eh, veamos. Es que hay que levantar la mano consensual, para no, es que por eso se dan esos desórdenes. Ajá, dígame qué es consensual. consensual es que haya un acuerdo mutuo. Ajá. Lara Aguilar también habló. Mauricio. Ajá. Sí, a lo mismo me refería, licenciado. Vaya, entonces es consensual porque existe el consentimiento de ambas partes, ¿verdad? Es principal, ¿por qué decíamos que es principal un contrato? Porque es único. Subsiste por sí mismo, porque tenemos los contratos accesorios, ¿verdad?, que dependen de la existencia de un contrato principal, como el caso de la hipoteca, ¿verdad?, la fianza. Es bilateral o sinalagmático perfecto. ¿Por qué? ¿Cuándo un contrato es bilateral o sinalagmático perfecto? Porque las dos partes se obligan. Las dos partes se obligan mutuamente y además, una, en el caso de la compraventa, una se obliga a entregar el bien y la otra a pagar el precio. Son obligaciones equivalentes. ¿Por qué es honoroso? ¿Cuándo un contrato es honoroso? Cuando hay un precio, licenciado, hay dinero. O sea, se pone el valor en dinero, no estimativo. Estimativo sería gratuito. Vaya, aquí sería porque ambas partes reportan utilidad, ¿verdad? Es decir, usted cuando vende su casa va a recibir dinero, usted como vendedor, pero yo como comprador voy a recibir un bien inmueble. Ambos reportamos utilidad. Por regla general es conmutativo. ¿Qué significa que un contrato sea conmutativo? Lo acabamos de platicar en el contrato anterior. Sí, le pedimos que es porque cada una de las partes se obliga a dar o a hacer las cosas. Vaya, sería conmutativo porque ambas partes entregan cosas equivalentes. La obligación es equivalente, es decir, si yo voy a entregar en una compraventa, la compraventa es de un vehículo, yo entrego el vehículo, pero el vendedor me va a pagar un precio, por ejemplo, y ese precio es equivalente al valor de ese vehículo. ¿Por qué es de ejecución instantánea? Vamos a ver cuáles son aquellos contratos de ejecución instantánea. En el acto se le da cumplimiento a la entrega Ajá. del. Se agotan con el acto, es decir, cuando usted entrega la cosa y recibe el precio, ahí se perfeccionó el acto. Yo me llevo mi vehículo que compré y usted se lleva el dinero y lo va a meter al banco o el cheque, lo que sea. Esas son las características del contrato de compraventa. Es consensual, es principal, es bilateral o sinalagmático, es oneroso, es conmutativo y es de ejecución instantánea.
Ahora vemos que cuál es la naturaleza jurídica del contrato de compraventa. Es un título traslaticio de dominio. ¿Qué es eso de un título traslaticio de dominio? Hola, ¿me escucha, licenciado? Sí, correcto. Es, si no mal me recuerdo, cuando el dominio es traspasado como a miembros de la familia. Digamos, mi tía me dona un mueble y yo se lo dono a mi hijo y así. Vaya, acá eso sí se puede dar, ¿va? Pero no necesariamente con miembros de la familia. Usted, por medio de ese título, usted está traspasando el dominio de una cosa. Pero debe ser complementado con el modo de adquirir, o sea, con la tradición, ¿verdad? Ya vamos a ver, aquí vamos a leer las disposiciones para que tengamos claridad mental sobre lo que es. Permítanme, solo quiero estar descargando la computadora. Permítanme. Vaya, hoy sí. Título traslaticio de dominio. Permite adquirir el dominio de una cosa determinada con ánimo de ser señor o dueño, de gozar y disponer de ella. Bajo la óptica que en el contrato la obligación que nace es naturalmente de dar. Vamos a leer las disposiciones, ¿verdad? Vamos a leer el 567, 568, primero esos dos. 567. Alguien que me haga el favor de leerme el artículo 567. ¿Quién lo lee? Sí, artículo 567. Las cosas incorporales o derechos se dividen en reales y personales. Derecho real es aquel que se tiene sobre una cosa sin referencia a determinada persona. Son derechos reales el de dominio, el de herencia, los de usufructo, uso o habitación, los de servidumbre activas, el de prenda y el de hipoteca. Derechos personales son los que solo pueden reclamarse de ciertas personas que, por un hecho suyo o por disposición de la ley, están sujetas a las obligaciones correlativas. Vaya, Leído. aquí, gracias. Aquí nos está haciendo la clasificación de derechos reales que se tienen respecto de determinada cosa y personales que se tienen respecto de determinadas personas. Vamos a ver, el 568, ¿quién me lo lee? Yoli, Vaya, no todo. artículo 568. Se llama dominio o propiedad el derecho de poseer exclusivamente una cosa y gozar y disponer de ella, sin más limitaciones que las establecidas por la ley o por la voluntad del propietario. La propiedad separada del goce de la cosa se llama mera o nuda propiedad. Vaya, gracias. Ahí se nos establece un concepto de dominio, o sea, del derecho de propiedad. Aquel derecho de poseer exclusivamente una cosa y gozar y disponer de ella, sin más limitaciones que las establecidas por la ley o la voluntad del propietario. La otra disposición es el 764. Vamos a buscarla por acá. Aquí estamos recordando a Derecho Civil 1. Vaya, alguien que me lo lea, por favor. $764. Aquí, Háganlo, por favor. artículo 764.
Se deja de poseer una cosa desde que otro se apodera de ella, con ánimo de hacerla suya, menos en los casos que las leyes expresamente exceptúan. Vaya, muchas gracias. Ahora tenemos, vamos a leer el 1419 del Código Civil. Vaya, vamos a ver. ¿Alguien que me lo lea? Artículo 1419. La obligación de dar contiene la de entregar la cosa. Si esta es una especie o cuerpo cierto, contiene además la de conservarlo hasta la entrega, so pena de pagar los perjuicios al acreedor que no sea constituido en mora de recibir. Vaya, gracias. La obligación de dar contiene la de entregar la cosa. Entonces, el título traslaticio de dominio es aquel por medio del cual se puede adquirir el dominio de una cosa. Y en el caso de una compraventa, el título traslaticio de dominio es la escritura. Ese es el documento. Porque por medio de este título yo adquiero el dominio de una cosa. Vaya, entonces, en el caso de la compraventa, pues hablamos de dos sujetos, el comprador y el vendedor. El comprador se obliga a recibir la cosa y a entregar el precio, a pagar el precio. El vendedor se obliga a entregar la cosa y recibir el precio. Aquí tenemos donde encontramos por un lado a la parte que se obliga a dar una cosa y la otra a dar el precio por ella, entendiendo que el que entrega la cosa es el vendedor y el que entrega el precio es el comprador. Estos son los dos sujetos que intervienen en el contrato de compraventa. Ahora bien, no basta el título traslaticio de dominio, sino que también aquí caemos a otro concepto de Civil 1, el modo de adquirir. O sea, el modo de adquirir es la tradición. Es decir, el hecho idóneo para producir la adquisición del derecho real sobre la cosa. Esa es la tradición. Se debe decir en el documento que en este acto se entrega el bien o la cosa. Vamos a ver, vamos a leer primero el 651 y después el 747. Alguien que me haga el favor de leerme el artículo 651. Yoli. Artículo 651. La tradición es un modo de adquirir el dominio de las cosas y consiste en la entrega que el dueño hace de ellas a otro, habiendo por una parte la facultad e intención de transferir el dominio y por otra la capacidad e intención de adquirirlo. Ajá. El inciso segundo. Lo que se dice del dominio se extiende a todos los otros derechos reales. Vale, gracias. Entonces, aquí tenemos el concepto de tradición. Es un modo de adquirir el dominio de las cosas y consiste en la entrega que el dueño hace de ellas al otro. Por eso dice en la Escritura, haciéndose en el presente acto la entrega material de la cosa o del inmueble, lo que sea. Habiendo por una parte la facultad de intención de transferir el dominio y por otra la capacidad de intención de adquirirlo. Entonces, el título traslaticio es el documento en sí, que es el documento de compraventa, pero en este consta la tradición. Es decir, que la tradición no es más que la entrega de la cosa al dueño, al nuevo dueño, a la otra parte.
Una parte se obliga a entregar la cosa y la otra se obliga a recibirla a cambio de un precio. 747, inciso tercero. Te lo voy a leer yo. El 747, el inciso tercero. Si el título es traslaticio de dominio, es también necesaria la tradición. La posesión de una cosa a ciencia y paciencia del que se obligó a entregarla hará presumir la tradición, a menos que ésta haya debido efectuarse por instrumento público. Si el título es traslaticio de dominio, es también necesaria la tradición. La tradición es la entrega de la cosa. Vaya. Entonces aquí estamos hablando que por medio de la compraventa se adquiere un derecho o propiedad. Se da la transferencia de la propiedad de un bien o de una cosa al comprador. Y esa es la esencia de la compraventa, esa es la esencia. Una parte entrega la cosa, la otra se obliga a recibirla y a pagar el precio por esa cosa, que es el comprador. Y el vendedor se obliga a entregarla y a recibir el precio. Bueno, no sé si tienen comentarios o consultas, ya estamos al filo, casi, de la clase. Este fin de semana voy a hacer las calificaciones de los trabajos ahí. Hay 6 personas que tengo que incorporarlas a los grupos. El caso de Gilma Pérez de Monte y compañía. Ya me envió el correo, ¿verdad? Sí, licenciado. Ahorita Vaya, se lo... ahora yo le pregunto a Silvia Iris Durán Ayala. Ustedes me enviaron, alguien del grupo, ustedes me envió un mensaje diciéndome que se había desintegrado el grupo, que solo 3 habían. Y verificando ustedes son el grupo 4, verificando en la carátula, efectivamente 3 personas aparecen ahí. Cuando me dicen que se desintegró el grupo, ¿cómo es la cosa? Tal vez me explican porque quiero saber para yo tomar la decisión, porque aquí tengo 6 personas que debo de incorporar a los grupos que estén deficientes que sería el grupo 9 y el 4 si es que ustedes están, solo ustedes 3. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? Aquí estoy, Lee. Vaya, hable usted primero. Sí, lo que sucede es que, empezamos a dividir las partes de cada uno del trabajo y empezaron a enviarlo. El punto fue que no se lograba como finalizar el trabajo y los compañeros, asumo yo, se empezaron a desesperar un poco porque no terminábamos de conformar el trabajo. Entonces empezaron a irse, pues asumo yo que pensaron que no se iba a terminar, ¿verdad? Entonces estaban preocupados ellos por sus notas y dijeron, bueno, como nadie dice nada, pues me retiro. Eso fue literalmente Ajá. lo que ellos expresaron, pues su preocupación por su nota y su tarea. Y pues, ¿qué le queda a uno sino respetar la decisión de ellos, verdad? Al final, pues, entre los que quedamos, pues nosotros logramos terminar el trabajo y presentarlo. Entonces, solamente que hablábamos entre ellos que no sabíamos si usted iba a permitir que nosotros continuáramos solamente con 3 integrantes. Vaya. Ahora, yo le preguntaba esto porque yo he revisado el portal y nadie ha retirado materia. Porque yo entendí que se desintegró el grupo y se retiraron la materia, pero no, ¿verdad? No, se desintegró porque no hubo, digamos, química entre nosotros, o sea, no logramos trabajar de una forma
no encontramos Ajá. la forma de trabajo correcta. Y Pues. estas personas entendería que no tienen grupo entonces. O sea, sí están en el grupo de ustedes, pero no van a No, tener nota. ellos ya no están en nuestro grupo. Asumo yo que ellos al retirarse del grupo de nosotros era porque ellos ya tenían otro grupo que los iba a aceptar. Asumo yo eso, porque una vez Ajá. que dieron esa información, ellos se salieron del chat del grupo de nosotros y ya no supimos, ¿verdad? Ya ellos, me imagino que ellos resolvieron su parte, porque la preocupación era la entrega de la tarea. Entonces, si Vaya. ellos era su preocupación, pues asumo que se integraron a otro grupo y entregaron la tarea. Vaya, entonces vamos a hacer lo siguiente. Como ustedes solo están 3, aunque yo no me aparecen repetidas personas en otro grupo, vamos a incorporarles 3 personas. Yo les voy a enviar un correo a ustedes, al grupo 4. El grupo 9 son 3 personas, son del grupo 9. Ahí voy a integrar a otros 3 personas, les voy a enviar un correo. Y así vamos a tener ya conformado. Ahora bien, las personas que se salieron del grupo 4, pues yo no he visto que estén repetidos ahí en la conformación de grupos. No tengo personas, ¿cómo se llama? Repetidas. Pero si estas personas no van a retirar la materia y quieren continuar, yo los podría pasar a reforzar al grupo 10. Pero obviamente que si no han presentado trabajo en esta primera unidad no tendrían nota. Solo que lo único que sí les digo en lo sucesivo al grupo 4 es que coloquen el nombre de todas las personas y solo pónganle no participó, no participó, no participó, porque de esa forma yo sé quiénes son, ¿verdad? Aquí tengo que irme a los grupos y todo eso, ¿verdad? Ajá. Iba a decir algo más. Sí, solo que en ese sentido nosotros no los incluimos porque asumimos que ellos seguramente ya habían hablado con usted para integrarse a otro grupo. Por eso fue que nosotros No, ya no integramos los nombres de ellos en el trabajo. no hablaron conmigo. Pero bueno, vamos a hacer así. Les voy a, usted Molina, que era del grupo 4, pero usted fue el único que Sí, habló conmigo. sí. Y yo no sabía que era el grupo 4, pero usted está en el grupo 10, 9, 10. grupo 10, sí. Ahí son 3, ¿verdad? 3 son ustedes, Sí, ¿verdad? es correcto, es que éramos 4, pero igual que un compañero no trabajó, no hizo nada, solo quedamos 3. Y del grupo 9 creo que son 5, ¿verdad? 5 son del grupo 9. No sé si hay alguien por acá. Bueno, entonces, sí, usted, Morales Díaz, Darwin, 5 son ustedes. No, somos 6 en el grupo. El grupo 9. Sí, grupo 9 somos 6. Va. Entonces, a Gilma, a 3 voy a pasar al grupo 4 de ustedes y 3 los voy a pasar al grupo 10. Gracias, licenciado. De Va, estamos. acuerdo, Va, sí. entonces, pero ya me envió el correo y ya me envió los trabajos, ¿verdad? Ya le envié los 2 Va, correos, licenciado, así como usted me lo pidió. Gracias. perfecto. Entonces, vamos a dar por concluida en este momento la clase. Si no tienen alguna consulta adicional. Sí, licenciado, yo a los que vamos a ver del grupo, nos vamos a mandar correo No, para no avisarnos. voy a mover. No, solamente hay 6 personas que no tienen grupo. ¿Sí? No están en el aula virtual, en grupos conformados. Sí. Entonces, de esas 6 personas voy a pasar 3 para reforzar el grupo 4 y 3 para reforzar el grupo 10. ¿Sí? No voy a sacar a nadie. López, No, Berrío, por eso le Catherine estoy, Vanessa. pero nos va a enviar correo o nos va a decir quiénes son los que vamos a pasar a cada grupo. Usted está con Gilma. Sí. Ah, sí, ya ella ya me envió un correo. Yo le voy a enviar un correo. Alguien levanta la mano. ¿Quién es? ¿Quién levantó la mano? Bueno. Yo, licenciado Catherine. Sí, ¿qué Entonces, pasó? los que va a repartir, que va a mandar a 3 para el grupo 4 y 3 para el grupo 9,
el trabajo que ya se le envió, así va a Sí, quedar. no, es que a ustedes eso les voy a calificar. ¿Sí? Ah, ok, gracias, Sí. licenciado. Vaya, bueno, gracias a ustedes. Pasen un feliz día, bendiciones, feliz fin de semana. Nos vemos el próximo miércoles. Vamos a continuar con el tema de la compraventa. Gracias. Gracias. Bendiciones. Bendiciones.